Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Buenas noches. Gusto tenerte en CNI Noticias. Mucha indignación, muchas protestas. Nada ha cambiado, y tan no ha cambiado nada que ella es asesinada el día viernes de una manera y con unos signos que dejaron los que la mataron, que no sabemos quiénes son, que son muy parecidos a los que habían dejado ya una vez que la habían secuestrado durante 8 horas en su casa. 5 años de impunidad. Eso pesa, y pesa en la conciencia colectiva, pesa en el país, pesa en la transición. Estos crímenes no se resuelven. ¿Me queda claro? Sí. Que lo que tenemos que hacer como sociedad es encarecer, que tenemos que estar vigilantes. Con las policías que tenemos, con las procuradurías que tenemos, lo está diciendo Bernardo Batis, no tenemos elementos suficientes para garantizar la seguridad. ¿Cómo vamos a evitar más dignas? Me queda claro que hay que tocar a los intereses que están detrás. Emilio, suena muy bien esa frase. No suena bien, es necesario. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? No sabemos quién mató a Colosio, quién mató a Ruiz Massieu. Comparto la indignación. Si eso le pasa a Digna Ochoa, ¿qué podemos esperar de un ciudadano común y corriente? De eficacia, Emilio, de eficacia. De eficacia y justicia mínima. ¿Y qué es la vigencia del Estado de Derecho? Si no hay eso, entonces ¿cuál es el sentido de la transición? Por ahí tuvimos la información de que ha sido objeto de intimidaciones por parte del Estado, ¿no? Hasta este momento, ¿cómo está tu situación? Bueno, en el 95-96 igual el centro fue objeto de muchas amenazas, agresiones, de diferentes maneras. Nosotros presumimos que son grupos gubernamentales porque nuestro trabajo siempre es denunciar a los violadores de derechos humanos, y siempre son policías, militares o diferentes autoridades. Entonces son ellos quienes se sienten afectados pues por nuestro trabajo de denuncia, de defensa. En este año hubo una serie de amenazas desde agosto, que ya pasaron de las amenazas a la agresión, al intento de homicidio, a la detención, incomunicación prolongada. Sin embargo, nosotros no nos sentimos protegidos, no nos sentimos ya libres de toda esta situación, porque decimos nuestra mejor cobertura es el esclarecimiento de los hechos. Y en este momento estamos exigiendo, no pidiendo, exigiendo que la Procuraduría investigue realmente a los autores intelectuales y materiales de las amenazas y de las agresiones. Incluso recuerdo muy bien que en ese entonces uno de los policías se apellidaba Barrera o algo así, un grandote, fornido. Recuerdo bien que cuando nos quedamos en Tabasco o Campeche, no recuerdo bien, quería que le cambiara yo un cheque. Yo le dije que no llevaba dinero, no llevaba yo dinero. Y cuando llegamos acá, y la verdad llegamos, y yo les decía a los periodistas lo que había pasado con Digna, la forma como la habían traído, cómo nos habían tratado, salió ese amigo de que yo le quería robar un cheque. Oye, lleno de policía, yo le voy a robar a un policía. La verdad es ridículo, ¿no? Pues no tenían ellos otro argumento más que porque en este caso yo los estaba acusando de su prepotencia, cómo actuaron con mi hermana. Porque también quiero comentar que en el regreso nos quedamos en una cárcel en la Procuraduría, pero no me acuerdo si fue en Tabasco o Campeche, porque ahí nos quedamos a dormir una noche ya de regreso. Pero estos diablos nos metieron en una celda pequeña, no tenía protección, así tenía nada más barrotes, con un pedazo de cartón. Fue donde durmió Digna. Y pues ahí bueno, si podemos llamar a dormir, porque ella estaba furiosa, enojada, llorando, toda la noche la pasó ahí. En primera, la verdad, aquí ella lo que decía, policías hijos de... Sí, se la recordaba, ¿sí? Y ella decía, es que no es justo, mano, no es justo que hagan esto, dice, esto no es justo, dice, yo no soy un delincuente, yo soy la afectada. A Digna no la puede sacar de su contexto, dónde estaba, qué estaba haciendo, a quién defendía. Y generalmente las amenazas son señales de los sectores que se ven afectados por la acción del defensor, o de la defensora, o de la organización. Ella venía sola, y ya era tarde y venía sola. Yo la fui a dejar al metro
Yo le ofrecí llevarla al metro o a algún lugar que ella me dijera y la dejé en el metro Mixcoac y ella se fue sola caminando hacia su casa, que no sé si estaba muy cerca o muy lejos todavía del metro. Se pone al descubierto que en nuestro país no se respetan los derechos humanos y que no hay garantías para que los abogados podamos ejercer libremente nuestra profesión, y que a pesar de la gente que haya votado por el PAN el 2 de julio y que ofreció un cambio, realmente vemos que no hay ningún cambio. Por un lado hay una desconfianza, una distancia, un alejamiento de las agrupaciones de derechos humanos frente al gobierno, en la medida en que no hay resultados en la indagación. Si bien formalmente la investigación corresponde a las autoridades de la Ciudad de México, el problema político que implica involucra necesariamente al gobierno del presidente Fox, de modo que las agrupaciones de derechos humanos desconfían en este momento de la política en ese campo del presidente de la República. Con este asesinato perdemos todos los mexicanos. Pierden los ciudadanos que tenían en ella una valerosa defensora de sus derechos, y pierde el Estado democrático. A mí me tocó en la última etapa de amenazas del 99 para acá trabajar directamente en la búsqueda de medidas de protección para ella y para los miembros del PRO, y no es nada sencillo para quienes resultan afectados por la amenaza tener una medida de cuánto cuidarse, de qué toca hacer. Asumimos la tarea de discutir con el gobierno la adopción de medidas adecuadas y principalmente la de investigación. Nunca tenemos la medida exacta, ¿sí? Sobre todo en este país en donde no hay una sola experiencia en la cual se hayan clarificado, se hayan identificado los responsables, se hayan esclarecido exactamente los hechos, porque fue desdeñado el tema. No, pero no se declaró incompetente la Procuraduría del Distrito Federal. Cuando se denunciaron las amenazas reiteradas a lo largo de muchos años por Digna Ochoa y el Centro PRO, se presentaron como corresponde ante la autoridad local, ante la Procuraduría del Distrito Federal. Pero cuando Digna Ochoa misma y otros integrantes del Centro PRO dijeron su percepción de dónde estaría el origen de esas amenazas, hablaron de agentes judiciales federales y de inteligencia militar. Eso involucró a personal federal. Por lo tanto, la Procuraduría Local del Distrito Federal, por esa razón, porque estaba hablándose de personal del Ejército o de la Procuraduría General de la República, le pidió a la Procuraduría General de la República que averiguara, porque estaban probablemente involucrados esos funcionarios federales. La PGR ignoró el asunto. Generalmente nosotros, cuando había alguna audiencia en el juzgado, nos íbamos con un día de anticipación, es decir, llegábamos a Iguala, que era donde se desahogó el juicio de primera instancia, llegamos un día antes de la audiencia. Muchas veces iba Digna conmigo, otras veces iba con Mario Patrón, y la idea de irse con un día de anticipación era justamente poder trabajar con calma el desarrollo de la audiencia. Entonces, incluso por precaución, nos íbamos un día antes, además para poder hablar con los campesinos ecologistas, poder tranquilizarlos, decirles que estábamos ahí, de qué iba a tratar la audiencia, quiénes iban a estar presentes, cuáles podrían ser las consecuencias de esa audiencia. Insisto, la firmeza con la que Rodolfo y Teodoro defendieron su postura y señalaron a los militares como sus torturadores, y la respuesta de ellos, de descontrol y incluso de temor, diría yo, pues me parece que fue un momento culminante. Llegaron los militares disparando, había hombres, mujeres, niños, niñas, ¿sí? Mataron al difunto Salomé Sánchez Ortiz y nosotros tuvimos que salir corriendo.